para que se entienda bien lo que voy a decir. Yo hasta 2015 me sentí radical dentro del partido, dentro del sello. A partir de 2015, no. Y lo que Predi reivindica como algo histórico, yo sí creo que fue histórico, pero en sentido negativo. Lo de la Convención de Gualeguaychú, donde se selló la alianza con otro partido político de clara tendencia de derecha, neoliberal, que es una palabra que le faltó a Predi en su introducción. Se selló la alianza con un partido pequeño neoliberal al cual se le brindó la estructura necesaria para ganar las elecciones. Es decir, la pregunta y la reflexión mía va en torno a un partido que dijo ser, desde Galén, la causa de los desposeídos, como leo acá, a los compañeros desposeídos, un partido que siguió, que tuvo como un baluarte Irigoyen que creó el PF, o el primer gobierno radical que creó el PF, Alfonsín, que fue vapuleado en la sociedad rural, hoy es socio, o como quiera llamarlo Predi, cofundador de Cambiemos, donde hay un ministro de la Shell, donde hay un ministro de la sociedad rural. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hace el radicalismo dentro de una alianza que lleva adelante políticas neoliberales que pretenden llevar un país desigual, que pretenden terminar con la clase media y que está haciendo una enorme transferencia de recursos desde los que menos tienen las clases medias a 4 o 5 vivos, que son los 3 o 4 millones de argentinos que se enriquecen con este sistema o con este proyecto político. Bueno, te agradezco la pregunta y la reflexión. Mira, no estoy de acuerdo con que la denominación neoliberal corresponda a este periodo. En realidad correspondió al periodo de Menem. El neoliberalismo históricamente se sustentó en la llamada revolución conservadora que se dio en la época de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher, conocida por todos nosotros, en el Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Eso creó un organismo y que estableció un decálogo de recomendaciones que se denominó justamente el Consenso de Washington, como ustedes recordarán. Todo el decálogo del Consenso de Washington y las recomendaciones del Consenso de Washington fue ejecutado por un gobierno que tenía legitimidad en el origen del poder, de origen peronista, como fue el menemismo, pero que practicó una política neoliberal. Quizás lo más importante de eso sea la política de privatizaciones de manera, yo diría, de entrega. Ya casi que estoy recordando gráficamente cuando se debatía en la época de Alfonsín la reforma del Estado, que era una cuestión muy distinta, y el proyecto en ese momento del ministro de Obras Públicas, que era Terraño, durante el gobierno de Alfonsín, que planteaba la privatización del 49% de las acciones, manteniendo el 51% de las acciones, por ejemplo, de una empresa como Aerolíneas Argentinas, y que además el gerenciamiento se le iba a dar al Scandinavian Airline System, que era de una extraordinaria posibilidad de ejecución eficiente en los países escandinavos, que siempre son tomados como un modelo de socialdemocracia y no de neoliberalismo. Justamente quienes se oponían planteando de que eso era la entrega de la soberanía nacional y del patrimonio eran los que después privatizaron el 100% de Aerolíneas Argentinas, entregándoselo a un grupo como fue el grupo de Español, que hizo la debacle con una de las empresas insignias como fue Aerolíneas Argentinas. Lo mismo pasó con YPF. El señor Néstor Kirchner puso el avión de la gobernación de Santa Cruz, en ese momento yo lo digo porque yo era diputado, porque no les daba el quórum para reclutar los legisladores que les faltaban para producir la privatización de YPF.
la empresa más importante que existía en América Latina, incluso por encima de Petrobras y de Pemex en México o en Brasil. Por lo tanto, yo diría que lamentablemente lo que nosotros heredamos después del menemismo, los deberes hechos ya por el neoliberalismo. El neoliberalismo ya se ejecutó, también con lo que dijo Alejandro, tiene una enorme incidencia en la cuestión de la educación. ¿O acaso nos vamos a olvidar que fue en ese periodo que se transfirieron las escuelas a las provincias? ¿Cuántas escuelas nacionales quedaron? Contadas con los dedos de la mano. La mayoría se transfirieron a las provincias sin el presupuesto necesario para hacerse cargo. Empezó también la decadencia brutal de la educación. Por lo tanto, hoy, la verdad, yo no haría un planteo tan ideológico en el sentido dogmático, porque no se compadece con la realidad, porque si yo tomo algunos de los índices que voy a decir no son ciertos. Por ejemplo, en este momento hay mucha más inversión y gasto social que en el gobierno de Kirchner. Por ejemplo, se aumentó la cantidad de planes sociales. La ley marco de pymes es muchísimo más proactiva que la ley que existía anteriormente. Por lo tanto, se da de patadas con el supuesto proyecto neoliberal. Lo que sí estoy de acuerdo con vos es que obviamente no alcanza con un marco legal, que hay que transformar. Yo hace un rato lo insinuaba. Si la obra pública era un motor de reactivación económica, no alcanza. Y más ahora, si vos vas a recortar parte de ese motor por una cuestión de tratar de reducir el déficit fiscal. Vos tenés que tratar de poner en marcha la economía real. Y la economía real es muy difícil que se ponga en marcha cuando estableciste, para evitar la corrida, una tasa de referencia del 40% en la tasa de interés, porque entonces una pequeña y mediana empresa te va a pedir un crédito y le van a querer cobrar 45, 50 y los números no le van a cerrar. Entre la carga impositiva, entre el aumento de las tarifas, entre lo que cuesta un crédito por las tasas de interés, entre lo que cuesta el costo laboral, y tiene que tener un nivel de rentabilidad extraordinario para que el motor de la economía, que en la Argentina sigue siendo la pequeña y mediana empresa generadora de empleo, arranque. Es ahí a donde tenemos que poner el debate y la discusión. Pero no es una cuestión ideológica, porque la verdad que lo que se heredó fue un falso relato. Entonces, lo que yo pongo es, ¿por qué digo histórico? Y ahora voy al principio de tu reflexión pregunta. Si nosotros seguíamos en el camino anterior, supongamos, y no le pongamos nombre y apellido, pero pongámosle también nombre y apellido para ejemplificar. Si hoy el presidente Aníbal Fernández, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál era la tendencia en ese momento? Porque la pregunta que yo te hago es, ¿solos podíamos? Porque si vos me decís solo con la lista 3 ganábamos, yo te digo, ¿dónde hay que firmar? Firmo con las dos manos. Pero la verdad, nosotros veníamos del Frente Amplio UNEN, ¿no? El Frente Amplio UNEN había desertado. Lilita Carrió con el episodio cuando se lleva la cartera, etcétera, etcétera. La pizza. Y la pizza. Va a comer pizza y se lleva la cartera. Luego, el socialismo, porque la reunión de San Fernando de 200 dirigentes radicales en noviembre, previo a Gualeguaychú, que fue en marzo, yo sustenté mantener el Frente Amplio UNEN. Y entonces me delegaron, y ganó la posición mía. Entonces me delegaron para que yo hablara con los socialistas. ¿Por qué? Porque tengo una relación histórica en la universidad, de la época que fui presidente de la FUBA, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo pasé las 3 o 4 reuniones con el socialismo, y Wiener, que en ese momento estaba activo y demás, se miraba la corbata, los zapatos y demás, la verdad que en un momento, no somos giles, y yo le pregunté, ¿ustedes van al bombo? Y me dijo, sí, no te puedo mentir, vos sos amigo de toda la vida, nosotros lo único que nos calienta es Santa Fe. Porque además era así. No solamente les importaba a Santa Fe que ganaron por un pelín, sino que la llevaron como mascarón de prueba a Margarita y le metieron los cuernos, porque le cortaron la bonita Margarita en Santa Fe. Entonces, ¿qué sociedad podía mantenerse con eso? Nosotros nos quedamos en el Frente Amplio UNEN con Tumini, cuyo deporte principal era putear a los radicales. Entonces, cada vez que íbamos a una reunión teníamos que escuchar una hora de puteada de Tumini, más otra hora de puteada de Pino Solana. ¿Cuál era
el tema, porque si vamos a actuar con un sentido patriótico, eso estaba agotado, pero no por voluntad nuestra. Estaba agotado por la realidad. El principal socio que teníamos allí, que era el Partido Socialista, jugaba una cuestión solo provincial, tratar de mantener el poder en la provincia de Santa Fe, lo que se demostró posteriormente. Entonces, la verdad es que apareció, y hay un episodio que no se te debe escapar, que en el intermedio se produjo el asesinato del fiscal Nisman, y produjo un revulsivo también en la sociedad. A mí me tocó salir a recorrer algunos comités, y me encontré que mucha gente decía, del radicalismo, obviamente, que incluso habían estado en sectores muy antagónicos al cual yo milito en el radicalismo, diciendo, es urgente que esto se termine. No podemos seguir con estos tipos que son mafiosos, que son corruptos, que llevan a la Argentina a la decadencia total, que van a la hegemonía, al autoritarismo y a la corrupción. Y además, por suerte, Cristina, que se cree que es una genia, es muy bruta desde el punto de vista político, porque yo te hago la siguiente ecuación que todos vamos a entender. Miren ustedes si en vez de impedirle a Randazzo que compitiera en la primaria, lo deja competir aunque sea para que sacara un porcentaje. Y le sumaba a Scioli, aunque Scioli le ganara. Y en vez de señalar como su candidato a Aníbal Fernández, dejaba competir a Domínguez, que es vecino de ustedes porque es de acá de Chacabuco. ¿Qué pasaba? Ganábamos la provincia de Buenos Aires y ganábamos la nación, si apenas ganamos por un punto. Es casi evidente que si no hubiese sido por el error estratégico terrible de Cristina, hoy tuviéramos a un muchacho tan honesto como Daniel Scioli, que está procesado en 25.000 cuestiones, él y Alberto Fernández y toda la troupe que lo correspondía, y Aníbal Fernández, que es un muchacho que sabemos que está ligado fuertemente al narcotráfico. Entonces, la verdad que el radicalismo hizo un aporte histórico, y yo reivindico aquella convención porque terminó con un ciclo que nos llevaba a la decadencia más brutal. Ahora, como dije antes, no es que yo me quedo ahí, es un primer paso de una construcción. Lo otro nos llevábamos al abismo. Ahora, por lo menos, estamos transitando en un campo minado, pero tratemos de esquivar las minas entre todos.